Primero que nada, pues agradecemos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas a todos los participantes, a nombre del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, hemos decidido abordar este tema. Al principio era un poco abstracto, a pesar de que es algo que desde hace tiempo ya es cotidiano en todos los medios, en todos los momentos, pero sin embargo también había que hacer una reflexión jurídica. En este sentido, pensábamos también cómo abarcamos el tema, pero realmente hay demasiados puntos que inciden en el derecho. Eh, lo primero que podríamos hacer una conclusión inicial, que yo no sé si todos estemos de acuerdo, es que no estábamos preparados para esta situación. Es algo extraordinario en la vida humana. Nos ha tocado vivir a nosotros y se ven también las deficiencias de los sistemas políticos, los sistemas asistenciales, las desigualdades sociales, la falta de justicia, las poblaciones vulnerables, y que también en determinado momento ha sido una herramienta, desgraciadamente, para las noticias falsas, para estar confrontándose entre grupos de poder nacionales, como si fuera una cuestión que en lugar de que nos uniera, parece ser que a veces nos divide más. También se requiere de políticas públicas que garanticen pues, la asistencia médica, el derecho a los alimentos, el derecho al agua, el derecho a tantas cosas y muchas otras situaciones que ha evidenciado, como también la violencia doméstica. Hay muchas aristas en el tema que realmente han despertado muchas inquietudes que también en México, por ejemplo, hay una medida que se llama suspensión de los derechos humanos de manera temporal por una situación de urgencia, un estado de sitio realmente que en México afortunadamente no se ha dado, pero sin embargo hay en la Constitución mexicana que hay derechos que independientemente de cualquier situación no pueden suspenderse, y entre ellos es, por ejemplo, las garantías judiciales, y nosotros en México tenemos cerrados todos los tribunales, prácticamente están paralizados, y no vemos que estén tratando de establecer mecanismos para administrar justicia ante estas condiciones, a pesar de los medios tecnológicos que existen. Bueno, esta manera de introducción son varias así a gran ligera a, a, a una situación que cada uno de los ponentes nos profundizará de acuerdo a su perspectiva. Vamos a empezar con la doctora Yana López Aldaña. Ella es profesora e investigadora brasileña, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, una gran jurista y una persona muy destacada en el ámbito internacional en el derecho. Adelante, profesora, hasta por 10 minutos en su primera intervención. A los que nos están escuchando a través del chat que hemos abierto, pueden hacer preguntas directas al ponente que corresponda o al panel en general. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, profesora Jaime Lascano, por esta invitación y también muchas gracias al colega Pablo que ha apresentado la invitación para esta participación y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por la organización de este encuentro virtual entre todos nosotros. Yo voy a empezar no tempo que me cabe, haciendo una referencia al libro de Albert Camus, que se llama La Peste. El narrador afirma que los flagelos son eventos comunes a humanidad, pero
é difícil acreditar nestes flagelos quando nós outros é que somos as vítimas, quando os flagelos nos tocam diretamente. Segundo o narrador do livro, o mundo ha vivenciado tantas pestes quantas guerras por todo o mundo. Contudo, tanto as guerras quanto as pestes sempre nos encontraram desprevenidos, sem toda a organização para enfrentar as catástrofes, as pestes, as pandemias e as guerras. E mesmo que o enfrentamento de los problemas relacionados com as pandemias, como é o caso da COVID-19, e mesmo que as ações estão se passando ao nível local, ao nível regional e a nível global, temos que pensar que justamente em los espaços geográficos de los estados que as emergências são mais visíveis e mais graves e, portanto, trata-se de um problema local e também global. Eu quero, então, mencionar que a COVID-19 ha expuesto diferentes situações de vulnerabilidade diferencial de nossas sociedades. A COVID-19 expôs a capacidade desigual de oferecer proteção, de los estados oferecerem proteção. Por exemplo, en el campo solamente de la violencia de género, tenemos percibido que hay un incremento de las violencias del feminicidio contra las mujeres durante este periodo de emergencia global. E esta crise pandêmica não pode desconsiderar a lógica de la mercantilização integral, de la mercantilização de la vida, de la mercantilização de todas as atividades humanas, inclusive as atividades mais íntimas del ser humano. Então, temos que tomar em consideração estes pontos frágeis que as pandemias, que as crises sanitárias nos apresentam. E temos que pensar que as pandemias são muito mais que questões de interesse da ciência e de los científicos. Pero as pandemias são justamente problemas, trazem para nós problemas de direitos humanos e problemas jurídicos. E por isso causam profundos impactos em nossos sistemas democráticos e em exercício de nossos direitos humanos. Quero mencionar brevemente a situação do plano internacional. Vemos que existem esforços multilaterais de las organizações internacionais que han dado fuertes esforços para dar a los estados orientações e parâmetros para enfrentar as pandemias e reduzir seus efeitos diretos e colaterais. Temos que perceber a importância, por exemplo, do Regulamento Sanitário Internacional da OMS de 2005. E, em âmbito do controle de convencionalidade, temos que tomar em atenção o rol de los sistemas regionais de direitos humanos, como é nosso caso da América Latina. Então, mencionamos aqui a resolução número 1, 2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por ter reconhecido a emergência complexa da pandemia de coronavírus, por la necessidade de fixar parâmetros e estándares do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, por demonstrar a preocupação com o respeito por los estados de los estándares internacionales de protección de derechos humanos y de los estándares latinoamericanos también. Y tenemos que mencionar que
el sistema interamericano ha mirado para los desafíos, para los retos y también para las oportunidades de hacer la edición de una resolución. ¿Por qué? Porque los estados de excepción, los estados de emergencia nos colocan, nos presentan las siguientes situaciones: restricciones de reunión, restricción de libre circulación, violación a inviolabilidad del domicilio, confisco de bienes, restricciones de las libertades de expresión, limites às liberdades civiles e vigilância enorme através de los mecanismos, de los medios de comunicación e información virtuales. Por tanto, los estados tienen el deber de monitorar y de limitar temporalmente las medidas de excepción. ¿Y cuáles son las oportunidades? Para terminar, avanzar en los estándares protectivos de la salud, avanzar en la efectivación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, afirmar la salud como un derecho humano, colocar las pandemias en la agenda de los derechos humanos y favorecer el diálogo con los otros sistemas protectivos de derechos humanos en el mundo, el europeo y sistema africano. Entonces, en Europa tenemos un documento de abril, de 7 de abril, que se llama Documento de Información para los Estados. Este documento es un poco semejante al documento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado para las Américas. Y en el sistema africano de derechos humanos no tenemos hasta ahora una declaración, un documento de información, mas tenemos por parte de algunas relatorías especiales de la Comisión Africana de Derechos Humanos, como por ejemplo la Relatoría para las Prisiones, que recomienda la reducción que hace la denuncia y recomienda la reducción del uso de la fuerza por parte de las policías en varios estados del continente africano. Y hay, en el contexto de la Unión Africana, manifestaciones más generales por parte de ONGs y grupos de la sociedad civil que se han volvido a presentar cuestiones importantes para la protección en general de los derechos humanos, y en especial de los apenados, de los presos en África. Y yo puedo dejar para después la análisis más puntual del Brasil y de la situación que nosotros vivimos. Muchas gracias, Okay. doctora. Muchas gracias. No, gracias a vos. De hecho, es un tema también muy interesante que has agregado, la situación en las cárceles en nuestro continente. De hecho, se manifestó también el sistema interamericano en relación a Chile, porque también trata de establecer una amnistía para personas que han sido sentenciados por crímenes de lesa humanidad, y el sistema interamericano haya sido un poco o muy reiterativo en que no queden impunes este tipo de conductas a pesar de la pandemia. Bueno, ese es un tema también muy importante. Como dijimos al principio, hay muchas aristas en este tema porque son problemas humanos que el derecho no puede dejar de ver. Bueno, vamos a continuar ahora con el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Él es profesor investigador de Perú, es una persona destacada, articulista a nivel y conferencista a nivel nacional y a nivel internacional, y siempre ha sido una persona que está a la vanguardia en estos temas, sobre todo un tema que también hemos mencionado, que es la violencia que se ha dado doméstica, y que él es especialista en esta área. Doctor Manuel Bermúdez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, no sé si me escuchan, ¿todo correcto? Y te vemos. Muchas gracias, doctor Lascano, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas, gracias a los compañeros, a los doctores, a la doctora que me precedió, a los compañeros que forman parte de este evento digital. Y estamos en un contexto sumamente complicado, sumamente sui generis, en el que
permítanme explicarles algunos elementos muy referenciales para poder abordar el tema. Conversando con mis padres, a mi padre le decía que no había visto la Segunda Guerra Mundial. Mi padre nació un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero me comentaba que él vivía un contexto, porque se lo explicó mi abuela, muy complicado, muy difícil. Y es porque evidentemente en una situación de caos mundial, todo cambia, todo se reestructura y todo es absolutamente complejo. Nuestra generación, porque somos grupo, porque somos amigos, porque tenemos alguna vinculación, no ha vivido nunca una situación de esta naturaleza y por eso es que estamos prácticamente en un estado de guerra. Bajo estas circunstancias, toda la realidad nacional en el Perú, internacional en América Latina, en el ámbito mundial, ha tenido que ser redefinido. Y es evidente que ya estábamos en un proceso de cambio, ya estábamos en diferentes elementos que podían incidir en la necesidad de reevaluar muchos conceptos, principalmente en el ámbito de familia, porque la especialidad era sumamente desfasada frente a la realidad, donde la ley, donde la práctica judicial, donde la doctrina enfatizaba muchos elementos que de alguna manera ya no eran viables en la evaluación práctica en la comunidad, porque sencillamente el ámbito de desarrollo de las relaciones sociales, afectivas, interpersonales, a nivel familiar, a nivel intrafamiliar, a nivel exógeno a la familia, había cambiado. Bajo esta circunstancia, tenemos que hablar de un nuevo contexto. La pandemia ha provocado una situación que nos permite trabajar dos puntos importantes en esta exposición. El primero de ellos es el derecho a la salud y el segundo de ellos es el contexto familiar que nos va a permitir definir muchas más cosas. En el primer punto, cuando analizamos el derecho a la salud, tenemos que entenderla en una real dimensión, en un real contexto, porque de alguna manera esto es de alguna manera una continuación a lo que ya habíamos conversado con el doctor Lascano en México, en la UNAM, en una conferencia que tuve bien entrevistar y en la que se detallaba. El derecho a la salud es un derecho individual, es un derecho social, existen intereses difusos que puedan analizarlo, es un derecho progresivo porque involucra la gestión del Estado para la asignación de presupuesto para que pueda proveerlo en forma progresiva, en forma extensiva, en forma especializada, pero a la misma vez es un derecho humano, es un derecho fundamental y es un derecho natural. Y está reconocido a nivel internacional dentro del ámbito de derechos, de derecho internacional de protección de derechos humanos. Está protegido en nuestras constituciones en América Latina y en el mundo como un derecho fundamental y está vinculado a una serie de normatividad de orden civil, de orden constitucional, de orden administrativo, que va a regularizar y que va a hacer vigente este derecho. Y un derecho que va a exigir no solamente la ponderación de muchos elementos a nivel de gestión pública, sino también en el ámbito internacional y en el ámbito constitucional. ¿Por qué? Porque como es un derecho que involucra muchísimo gasto público, se tiene que tomar en cuenta que este derecho tiene que ser proveído por el Estado, porque es una obligación del Estado, y sobre esta base es que se desarrolla un elemento que legitima un contrato social sinalagmático entre el Estado, la población y la persona. ¿Por qué? Porque ambos se necesitan. En estos momentos de crisis, en estos momentos de estado de emergencia, que más provoca un estado de alarma, un estado de zozobra, se tiene que tomar en cuenta que el rol del Estado sobre la base de su jus imperium es proveer servicios públicos. Y los tiene que proveer no solamente porque existe una obligación formal, existe una necesidad. Si el Estado no interviene, está provocando, ¿qué cosa? Una reacción social que va a provocar una serie de elementos negativos. Ecuador está manifestando. En los registros y en los ratios de fallecidos por el coronavirus solo salen 450, 500 personas fallecidas. Pero en las noticias, en la BBC, en New York Times y en otros medios, salen 1900 muertos, que, solo que han sido recogidos por las funerarias. Y acá nos estamos dando cuenta que en realidad, pues, el Estado está fallando en algunas circunstancias en su obligación de brindar este derecho a la salud. Y no solamente en Ecuador, en Estados Unidos. Véase que el número de personas afectadas y fallecidos se ha incrementado a tal nivel
que prácticamente ha provocado un colapso en la realidad política. Italia-España pregonaban una realidad social y sanitaria de primer mundo, y miren cómo ha colapsado. Entonces, este derecho involucra mucho presupuesto público. Pero hoy por hoy, gracias a la pandemia, y este es un efecto positivo de una emergencia, es que los estados se han dado cuenta que el presupuesto público no es el primer elemento a tomar en cuenta en su actividad. El primer elemento a ser tomado en cuenta es, ¿qué cosa? La provisión de servicios públicos para garantizar las necesidades de la población. Y por eso es que la mayoría de países han optimizado sus recursos para poder, ¿qué cosa? Ejecutar la prestación de este derecho. Alemania, a través de su canciller, Angela Merkel, ha manifestado la necesidad de qué cosa, de contar con el apoyo de la población en un discurso político sumamente interesante, porque ha dicho, Estado y población se van a mantener muy bien y van a superar el peor problema de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ha hecho Francia? A pesar de todos los problemas políticos que ha tenido Macron, ha señalado, hoy por hoy el Estado francés no va a dejar desamparado a su población. Y esto implica una flexibilización de sus ratios, de sus valores económicos, para poder generar, ¿qué cosa? Una variación en la prestación de servicios y de atención de necesidades públicas. Esto nos permite decir que en América Latina también ha pasado algo similar. Claro que sí. Colombia, Perú, países como Argentina han ejecutado acciones para poder atender esta situación, y por ello es que de alguna manera esta condición negativa del coronavirus ha obligado a redefinir algunos conceptos. El primero de ellos es el derecho a la salud, que ya no va a ser condicionado a una condición programática, sino principalmente una condición de legitimidad del Estado. Y esta condición de legitimidad permite establecer condiciones próximas a una vinculación con la gobernanza, con la comunidad, a una condición de gobernabilidad con la población en un estado de emergencia. Y tanto Estado como población se van a relacionar, se van a articular, van a viabilizar este contrato social, lo van a optimizar y, como dice Habermas, lo va a mejorar. Y esto es lo que hoy por hoy se necesita trabajar, y estamos hablando ya de una nueva realidad, un contrato social sinalagmático en el cual ambas partes se reconocen como diferentes, Estado y población son diferentes, pero se necesitan. Y mientras que el Estado no tenga la legitimidad social para poder ejecutar sus actos públicos en base al jus imperium, la población no va a sentirse satisfecha. Y esto es importante de detallar. Y así un derecho tan importante, tan asignado a condiciones negativas en la mayoría de los estados, va a ser el elemento que termine provocando un nuevo estado, una nueva forma de relacionarse a nivel político entre los estados y sus poblaciones, que va a redefinir el mundo. Y esto es importante detallar, porque este derecho que le asiste a cualquier persona, que le asiste a una población en situación de vulnerabilidad o en riesgo con mayor medida, a una condición que se va a relacionar con la familia, que se va a relacionar con la población, con la comunidad, con el Estado, adquiere pues una importancia tan significativa que nos permite decir, para una segunda oportunidad en el segundo bloque, ya definir el derecho a la salud en un contexto familiar, porque de alguna manera lo proyectado a nivel macro tiene que ser evaluado a nivel micro, en el ámbito de las relaciones sociales interpersonales, y sobre todo redefinir algunos elementos del derecho de familia que son absolutamente desvinculados de nuestra realidad. Agradezco mucho esta primera intervención. Muy interesante. Muy interesante. Yo también quisiera nada más agregar algo respecto a de hecho, una campaña que queremos de una u otra manera hacer, porque diera cuenta que el Estado nos va a venir a solucionar nuestros problemas cuando la solución la tenemos en las manos. Es decir, tomando ese distanciamiento, estando en casa, de una u otra manera podemos contribuir y preocuparnos por las personas que son más vulnerables. ¿En qué sentido? En que tengan garantizados los derechos humanos de manera más plena. Creo que independientemente de la labor del Estado,
pues hay una responsabilidad o corresponsabilidad ciudadana que es importantísimo en estos momentos para nosotros. Bueno, vamos a continuar ahora con el doctor Pablo Sánchez Latorre. Realmente quiero reconocerle porque es un gran amigo. Lo conocí en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y platicábamos hace poco que por qué no hacíamos un panel que tocara este tema. Él había ya participado en algunas actividades similares y pues se me hizo muy interesante. Él también contribuyó invitando a la doctora Yana Saldaña, que no necesitaba invitación porque ella siempre es bienvenida, ¿no? Lo que queremos es que esté más con nosotros, ¿sí? Y pues adelante, Pablo Sánchez, gracias por la idea y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Agradezco la generosa invitación de la Universidad Autónoma de Chiapas al Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad. Especialmente agradecer al organizador de este panel internacional, el doctor Alfonso Martínez Lascano, a quien respeto y admiro por su calidad humana y su compromiso académico. Además es un placer compartir con panelistas distinguidos de diferentes países de la región, a quienes los abrazo en estos tiempos difíciles e inciertos. Y gracias a todas y todos los que nos están siguiendo por este medio. En primer lugar, me sumo y adhiero a las reflexiones agudas y claras que ha hecho la doctora Yana Saldaña. Voy a tratar de en esa línea, tratar de no repetir lo que ella dijo, pero comparto en su totalidad el análisis que hace desde el abordaje tan claro que ella siempre tiene en estos temas. En primer lugar, como les decía, les digo que no es la primera vez en la historia de la humanidad que enfrentamos una pandemia. Por ejemplo, la viruela mató 300 millones de personas. El sarampión mató 200 millones de personas. La peste bubónica, el cólera, la mal llamada gripe española después de la Primera Guerra, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo, el ébola, el dengue, hasta el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estima que desde el siglo XVI a la actualidad han tenido lugar 3 pandemias por siglo, promedio. Entonces surgen algunos interrogantes, digamos. ¿Los estados debían estar preparados para enfrentar una pandemia conforme el principio de prevención? ¿Algún organismo internacional de la comunidad científica había advertido sobre las posibles pandemias? Yo me hacía estos interrogantes y indagué, ¿sí?, en un informe del año 2007 de la Organización Mundial de la Salud, titulado Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta a la salud pública a la gripe pandémica, elaborado por el Departamento de Ética, Comercio y Derechos Humanos y la Legislación Sanitaria, 1 de noviembre del 2007. Y la Organización Mundial de la Salud fue muy clara al establecer que no tenían certeza de cuándo ocurriría la próxima pandemia, pero sí tenían certeza de que iba a ocurrir y que necesariamente iba a acarrear una desorganización social y un derrumbe de la economía, advirtiendo a los estados sobre los efectos que iba a producir en los distintos sectores de la economía, por ejemplo, el trabajo, el comercio, el turismo, el transporte, la cadena de suministro, esta pandemia, o la posible pandemia. Había certeza de que iba a ocurrir. Digamos, todos los organismos científicos vinculados, atados a la Organización Mundial de la Salud, advertían de que iba a ocurrir conforme el historial de pandemia, pero no sabían cuándo. Entonces, en el 2007, este documento que para mí es contundente, advierte sobre la preparación que debían tener los estados para mitigar el impacto ante una posible pandemia. O sea, los estados debían tener, conforme el principio de prevención, que es un principio importante para los estados y para el derecho, porque iba a ocurrir, tener la capacidad de respuesta del sistema sanitario como las condiciones éticas debatidas y resueltas, porque era evidente que iba a surgir algunas tensiones o dilemas entre los intereses, los valores y los derechos. Por ejemplo, este falso dilema que se quiere presentar entre salud versus economía.
Entonces surgieron en aquel entonces algunos interrogantes que hace este Departamento de Ética, Comercio y Legislación Sanitaria del 2007. Dice, ante una pandemia, ¿quién tendría acceso prioritario a la medicación, a las vacunas, a las camas, si hay una escasez evidente entre la capacidad sanitaria frente a la población? ¿Cómo lo van a resolver los estados si ocurre? ¿Qué obligaciones debe asumir el personal sanitario, a pesar de los riesgos que corre su propia salud y el de su familia? ¿Qué medidas de seguridad deben tomar los estados? ¿Qué medidas resultará mejor de aplicación? ¿El aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social? ¿Qué obligaciones recíprocas tienen los estados en lo que respecta a la planificación y a los esfuerzos? Bueno, aquellas consideraciones éticas de alguna manera sugerían equilibrar intereses, valores y derechos mediante la armonía entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Digamos, si vamos a tener medidas que limitan derechos civiles, deben ser estas medidas razonables, proporcionales, oportunas, equitativas, no discriminatorias y conforme a la legislación local e internacional, siguiendo el carácter preventivo, es decir, los estados debían tener un plan de contingencia sanitario, social, económico, por si ocurría. Esto 2007. En definitiva, lo que recomendaba era evitar que también los estados tuvieran una legislación improvisada, porque debían estar preparados. Porque si vamos a improvisar legislación durante la pandemia, corremos muchos riesgos de que esa legislación, a mi entender, sea profusa, difusa y confusa. Entonces, para que no nos sorprenda, debían discutir, a partir de ese 2007, que ya veían los altos riesgos de padecer la pandemia, normativa de contingencia sanitaria, económica y social. En definitiva, este documento trasluce además que se debe evitar categóricamente la politización y la partidización política del virus, porque tiene tal nivel de gravedad que no se puede hacer una política de partido con esto, sino una política de Estado, una política estadual. La ideologización de la ciencia es letal, es letal. Entonces no podemos jugar con esto. Entonces es importante traer a colación los principios de Siracusa, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, allá por 1984, y las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre estados de emergencia y libertad de movimiento, los cuales brindan las directrices sobre las respuestas gubernamentales que restringen derechos humanos por razones de salud pública o emergencia nacional. Y también el reglamento sanitario al cual refería Yania, el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigor en el 2007. ¿Y qué establecía este reglamento? ¿Qué establece los principios de Siracusa allá por el año 84 y ratificado por el Reglamento Sanitario Internacional del 2007? ¿Cómo deben ser las medidas que se tomen durante la emergencia sanitaria? Bueno, en primer lugar, tienen que ser legales. En segundo lugar, tienen que ser necesarias. En tercer lugar, tienen que ser proporcionales. En cuarto lugar, tienen que ser basadas en certeza científica. Y en esto hago un paréntesis, estoy hablando del año 84, certeza científica que puede ser mitigada o flexibilizada conforme el principio precautorio para temas ambientales. Quinto, tiene que ser lo menos restrictiva posible. Sexto, deben tener una limitación temporal, como marcó Yania. Séptimo, deben ser respetuosas de la dignidad humana. Y octavo, deben ser sujetas a revisión. Entonces, yo me pregunto, ¿los estados están haciendo actualmente esto sobre las medidas o están improvisando? ¿Alguien advirtió esto de la comunidad científica? Digamos, ¿qué rol tienen los intelectuales en el mundo del derecho y de las políticas públicas, en el diseño y en el trazado de las políticas públicas? A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que las personas tienen el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. De esto no cabe duda, del reconocimiento expreso tanto de las cartas constitucionales como los instrumentos convencionales e internacionales de derechos humanos, el reconocimiento expreso sobre este derecho de ultra tutela, la salud física y mental. Por lo tanto, los estados están obligados a tomar medidas efectivas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas.
¿Y quién es el encargado de supervisar esto? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, quien ha declarado que la salud está estrechamente vinculada al ejercicio de otros derechos también, de otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la vida, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, el agua, atento con el agua, el acceso a la información. Entonces, acá estamos ante un verdadero problema y una deuda social importante que hay que revertir. Otra preocupación importante vinculada a esto último, al acceso a la información, es la manipulación que han hecho algunos estados con respecto al uso de la información. En particular está preocupando mucho China, Irán, Estados Unidos, minimizando los efectos de la probabilidad de transmisión o el crecimiento exponencial de la curva si no se toman las medidas con las restricciones y los caracteres que menciona la legislación internacional, en particular los principios de Siracusa. Entonces, es evidente que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud indican que los bienes, las instalaciones y los servicios de atención médica, digo yo, incluido el acceso a la atención, las vacunas y las curas desarrolladas para el COVID-19, en el futuro deben estar disponibles en la cantidad suficiente para todas las personas, especialmente para los sectores más vulnerables, cuestión que no han dicho nada. En cuanto a las políticas de género, que también ya se han dicho. Sí. Muy bien, doctor. No, todavía no, déjame que termine. En realidad, lo que quiero, con esto cierro, lo que está evidenciando esta pandemia, se ha desnudado la plena fragilidad y la precariedad del sistema de salud, del sistema educativo, el sistema político y el sistema de libre mercado. Entonces, las medidas que se han adoptado, por ejemplo, si vamos a adoptar la medida del aislamiento social, ¿sí?, que se ha demostrado que es el mejor antídoto para evitar el crecimiento de la curva, y tenemos un 48% de déficit habitacional en América Latina, es muy difícil decirle a todos los sectores que se queden en su casa. Lo mismo ocurre con el agua, decimos que es el mejor antídoto para destruir el virus, el agua y el jabón, y tenemos en América Latina 71 millones de personas que no pueden acceder al agua potable. Lo mismo pasa con el sistema educativo. No tenemos garantizado el derecho a la conectividad, que también es una herramienta para acceder a otros derechos. Lo mismo con la justicia, que está paralizada y solamente está funcionando para casos urgentes, porque nos tomó por sorpresa, porque estábamos en medio, en América Latina en general, pasando de un sistema de papel a un sistema digital o electrónico. Entonces, no estamos funcionando bien en el acceso a la justicia y es muy difícil garantizar derechos. Lo mismo con el sistema político. Sí, muy bien, con doctor, esto... muy bien, doctor, muy bien. Bueno, me cortó. No, es que todos tenemos el mismo tiempo y no. Sí, adelante. Después seguimos, la segunda ronda sigo. Bueno, ahora continuamos con el doctor Pablo Villalba Bernier. Él es decano de la Universidad Católica de Encarnación, decano de la Escuela Facultad de Derecho. Él es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, es una persona muy dedicada al estudio y a la investigación, conocida a nivel nacional e internacional, y aparte es un gran amigo. Doctor, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Dame un chequeo si me escuchan bien, por favor. Sí, se escucha bien. Antes que nada, un saludo muy afectuoso principalmente a los hermanos mexicanos, que es el centro donde se está generando esto. A todos los latinoamericanos, me enteré recién que había 82 personas de distintos países que están siguiendo esto, así que vaya un saludo muy afectuoso a ellos, y también un caluroso afecto a todos aquellos duramente golpeados por esta crisis mundial. También saludar a los organizadores, a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la SECOCICE y al Colegio de Abogados Latinoamericanos, del cual también me honra ser parte. Finalmente, Alfonso, un abrazo muy especial a vos, a la distancia. Sabés que nos une un cariño muy especial, que hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto de la ciencia jurídica latinoamericana. También un saludo muy cordial
a mi amiga Yania López Saldaña, al querido Manuel Bermúdez y al doctor Pablo Sánchez, un saludo especial. No lo conozco personalmente, pero ya escuchándolo veo que estamos sintonizando en la misma frecuencia. Entonces, mis respetos por esta vía. Yo quiero dividir mi exposición en dos partes, teniendo en cuenta que tenemos 10 minutos en cada sector, así que voy a tratar de ser riguroso con el tiempo. Y en este sentido, comenzar la exposición con una frase de Cicerón. Cicerón decía en el año 1 antes de Cristo, salus populis suprema les est. La salud pública es la ley suprema. ¿Cuánta referencia está teniendo hoy día esta situación en el mundo, teniendo en cuenta esta pandemia que nos está azotando? Parecería ser que con la pandemia estamos volviendo a resurgir a esto de rescatar al ser humano como centro de la protección. Hay que tener en cuenta que en algún momento hemos sabido que la protección no estaba orientada en forma de protección hacia el patrimonio de las personas, sino más bien era una protección que tenía un claro sentido material y no personal y físico. Por tanto, creo que esta diferenciación hoy día está haciendo que los derechos humanos se conviertan un poco en la materia aglutinadora de todos estos signos referenciales que están ocurriendo en el mundo. Es decir, hay un despertar de una nueva conciencia universal donde posiciona al hombre como centro del derecho. Teniendo en cuenta que estamos hablando de derechos humanos dentro de la pandemia, es fundamental entender esta situación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece, y nos parece muy agudamente, que aquí hay determinadas cuestiones que debemos analizarlos muy seriamente en el campo del ámbito jurídico. Por un lado, entender técnicamente que es el propio ser humano el que se está ocasionando los problemas. Es decir, es el propio ser humano el que está ocasionándose estos estragos. Volvemos a lo mismo, grandes consagraciones legislativas, grandes protecciones a título interamericano, universal y legal interno de cada uno de los estados para que en definitiva terminemos incumpliendo cada una de las normativas, porque hay que tener en cuenta que esto no lo hemos generado nosotros mismos. Esta pandemia es una pandemia netamente humana. Buscaba en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa pandemia y decía enfermedad epidémica que se extiende a muchos. Y como bien lo referenciaba recientemente el profesor Pablo, vieron muchas pandemias, cólera, ébola, gripe A, etcétera, etcétera. Ocurre que ninguna se propagó de la manera que se propagó el COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba pandemia a nivel mundial. Sin olvidar, hemos tenido otras enfermedades, pero ninguna de ellas llegó al extremo del COVID. El mundo, y esto es algo que tenemos que analizar muy seriamente, el mundo quedó paralizado, inerte, mudo ante un azote inesperado. Wuhan, China, Milán, Italia, Madrid, España, Nueva York, Tokio, Seúl, París, Londres, México, Asunción, Paraguay, Buenos Aires, Lima, Perú, como San Pablo, todos quedaron paralizados. En todos los lugares fue exactamente lo mismo. No solo ciudades, sino países enteros que entraron en aislamiento a consecuencia de esta pandemia. Esto nos lleva un poco a graficar un escenario mundial destrozado que no pasaba como no pasaba en la humanidad y solamente tenemos parangón a la Segunda Guerra Mundial. Esto obliga necesariamente a que tengamos que repensar desde todos los ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito estratégico, desde el ámbito económico, desde la salud y por supuesto desde el ámbito jurídico, que va a ser el ámbito que va a aglutinar a todos y el que se encarga de regular la vida social de los pueblos. Entonces, el sistema jurídico se diferencia sustancialmente cuando está ante situaciones excepcionales. Problemas extraordinarios requieren de soluciones extraordinarias. Si me preguntan cuáles fueron las consecuencias más drásticas de esta pandemia, yo creo que fueron tres. Que hay tres pilares básicos sobre los cuales debemos comenzar a trabajar muy seriamente. Uno, en materia de salud. Uno, en materia de sanidad. Dos, en materia económica. Y tres, en materia educativa. Todos ellos tienen que verse plasmados con una protección jurídica.
El hecho que estemos en este momento contactados vía online da la pauta de que hemos sufrido a nivel educativo. Lo lógico hubiese sido que estemos en Chiapas dando este tipo de conferencias ante un público nutrido y podamos ver las caras. Estamos acá dando este tipo de conferencias teniendo en cuenta que el sistema educativo ha colapsado y la educación no puede parar. En la historia hubieron momentos cruciales que representaron un antes y un después para la humanidad. Desde nuestro punto de vista, no podemos olvidar a la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa que fue una transformación de fuste de la monarquía oligárquica que pasa a ser transformada por la burguesía francesa, que mediante una revolución instala en Francia una nueva visión política sobre la base de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Esta Revolución Francesa que tiene consecuencias y secuelas para la humanidad que paulatinamente se van viendo a futuro, pero que no tienen los efectos técnicos que han tenido otros tipos de situaciones graves. Ejemplo de lo que estoy diciendo es que solo involucró a Francia y de ahí en más fue como una especie de revolución del pensamiento que generó una transformación en la humanidad. Luego, la otra situación es la Segunda Guerra Mundial, que luego de toda esa muerte, de todas esas pérdidas humanas que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial, representó un reverdecer de recuperar al hombre como centro de la protección. Después de la Segunda Guerra Mundial proliferan los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se comienza a concretar el Estado Social de Derecho a partir de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Fue un Estado Social de Derecho que supera al Estado de Derecho justamente de la Revolución Francesa y que hace que hoy día podamos vivir dentro de un marco de justicia social. El mundo no fue igual a partir de ese momento. El mundo no fue igual a partir de ese momento. A pesar de que solamente había involucrado a Europa, Asia y a Estados Unidos. Nosotros en Latinoamérica no hemos sufrido las consecuencias literales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No hemos sufrido en carne propia la Segunda Guerra Mundial, sí sus secuelas. El tercer momento clave es el COVID. Y nosotros decimos, es una desgracia que nos toca vivir en este momento, y por otro lado decimos, es una suerte, porque en definitiva nos estás permitiendo comenzar a pensar y a racionalizar un futuro que debe ser mirado de cara a una transformación de fuste. Que sin dudas el COVID-19 va a comenzar a marcar una nueva era, el nuevo inicio de una regulación legal totalmente distinta, totalmente diversa, que va a implicar la necesidad de comenzar a pensar seriamente, si no estamos ante la antesala, de comenzar a racionalizar sobre un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social, que como bien lo decía Manuel, tiene que comenzar a darse entre toda la humanidad, en un ámbito de un círculo universal, en los ámbitos de los continentes, como también en los ámbitos de cada uno de los estados. Sobre la base del principio de igualdad, sobre la base del principio de solidaridad y sobre la base de la cooperación internacional. Hasta aquí va mi primera parte de la intervención. Muy bien, doctor. Muy interesante. La verdad es que la historia nos enseña demasiado. Ya lo dijo el profesor Pablo Sánchez y ahora lo reitera el profesor Pablo Villalba. Los grandes pensadores, las grandes crisis humanas. Hay dos preguntas que quisiera hacerlo y que lo contestaran en el orden que participaron. Uno es respecto a la libertad de las personas que se encuentran privadas en las cárceles de ellas. ¿Qué rol debería de correr en relación a las víctimas que han sido víctimas de esos delincuentes? ¿Qué rol debería de correr? Y por el otro lado también, en el caso, ¿qué requisitos se requiere en los países de nosotros para suspender los derechos humanos, y si en nuestros países hay una especie de estado de sitio, no sé, o estado de toque de queda, no sé, quisiéramos, esos serían así como los dos temas que más nos han preguntado, ¿no? Podemos seguir el orden, primero la doctora Yana, luego Manuel, luego Pablo Sánchez y luego Pablo Villalba. ¿Les parece?
Doctora Yania, abra su micrófono. Discúlpeme, muchas gracias por estas preguntas. Yo voy a intentar de contestarlas de manera objetiva. Sobre las prisiones, sobre el tratamiento de los presos, esta es verdaderamente una cuestión muy grave en los contextos de los decretos de emergencia. Entonces, para la segunda pregunta, en diferentes estados podemos ver que ha sido decretado estado de excepción, estado de emergencia sanitaria, a varias nomenclaturas, pero en esencia el sentido es lo mismo. Crear condiciones de posibilidades de establecer límites al ejercicio de algunos derechos justificado en la situación de emergencia. Volviendo a los presos, tengo a decir que tenemos que pensar, por ejemplo, que los estados en las Américas, los Estados Unidos están, el estado que está en primer lugar en número de encarcelamientos. El Brasil es el segundo país en número de encarcelamientos. Después viene la Rusia. Y tenemos un grave problema que son las prisiones preventivas. Entonces, un contingente enorme de estas personas que están presas están en condiciones de no haber hasta hoy una sentencia definitiva con tránsito en juzgado, con cosa juzgada producida. Entonces, en Brasil, por ejemplo, esto ha emergido tan luego hubimos el decreto de estado de emergencia. Y nuestro Consejo Nacional de Justicia ha hecho una recomendación, que es la recomendación número 60, si no estoy equivocada, para decir a los jueces y al Ministerio Público que los presos tienen que los jueces deben considerar las condiciones de las prisiones preventivas, los criterios que han sido utilizados para decretarlas, en este caso, flexibilizar las condiciones y muchas veces liberar los presos, para evitar el contagio, para evitar una catástrofe en las casas penitenciarias, en razón del número elevadísimo, enorme de apenados que están reunidos en espacios minúsculos para más allá de las condiciones físicas y materiales para reunirlos en lugares en espacios tan pequeños. Por otro lado, ha orientado los jueces del Ministerio Público de Brasil a intentar de aplicar las medidas alternativas a las prisiones, al encarcelamiento, en particular para los jóvenes, para los adolescentes. Los jueces deben se esforzar para aplicar medidas socioeducativas que separadas de las situaciones de restricción de la libertad. Entonces, hay una preocupación muy, muy importante en este campo. Gracias. Perfecto. Doctor Bermúdez. Muchas gracias, Alfonso. Me van a permitir una pequeña observación y un pequeño acto de rebeldía contra el status quo, pero un momento. Es innegable que las cárceles en América Latina y creo que a nivel mundial son sitios sumamente deprimentes, en las cuales a la población sí, pues, se les genera un exceso de punición, porque definitivamente ninguna de las cárceles es un sitio, pues, idóneo. Pero hay que tener en cuenta algunas condiciones. La primera de ellas, estamos hablando de condenados. Es cierto, hay muchas personas que están en situación de detención preliminar, en situaciones procesales previas,
pero estamos hablando en este caso de condenados en particular. Condenados que van desde delitos vinculados a pedofilia, de delitos vinculados a homicidios, delitos vinculados a feminicidios, delitos vinculados a una serie de factores como por ejemplo corrupción de funcionarios, que en el Perú eso ha sido bastante notorio. La mayoría de las personas vinculadas a corrupción del Estado superan los 55 años de edad y por lo tanto al ser de tercera edad planteaban una liberación automática porque podían sufrir el coronavirus y absolutamente ninguno ha salido. Y no han salido porque están en una condición carcelaria mucho mejor de las personas que están fuera de las cárceles. Entonces hay que tomar en cuenta esto. 2, cuando en el Perú el Instituto Penitenciario analizó la realidad penitenciaria y la realidad carcelaria, observó que los más afectados no son los presos. Los más afectados, y tenemos 4 fallecidos, son el personal que vigila a los presos. Y lamentablemente esto es porque tienen una vinculación con la sociedad y con los presos. Por lo tanto, se comenzó a restringir el contacto del personal de control de las cárceles con los mismos presos, para que se pueda mitigar esta situación. Y tenemos que tomar en cuenta, la liberación de estos presos, que bueno, en algunos casos es objetiva y tiene que aceptarse, choca con la realidad social, porque al final uno dice, ¿y para qué demonios sirve el sistema judicial? O sea, lo van a meter preso y al final sale. ¿Para qué sirve entonces una situación de pandemia en la cual comienzan a detener a todas las personas que salen fuera del horario debido, para que estas personas que no han cometido un delito grave terminen presos y los presos salgan? Entonces, ¿a qué se debe esta situación? Esto responde principalmente a una cuestión de negligencia en el propio Estado en el diseño de políticas públicas. La gran mayoría de países latinoamericanos tiene una pésima visión sobre las políticas públicas penitenciarias, sobre políticas públicas penales, donde no existe un verdadero ratio de intereses, de ponderaciones y de elementos a estructurar que te permitan decir qué es lo aceptable, qué es lo óptimo y qué finalmente es lo racional en determinadas situaciones. Y hoy por hoy, la misma condición penal en la mayoría de nuestros países tienen diferentes tratamientos a nivel de la normatividad y por lo tanto las penas van a ser tan diferentes que genera una confusión total. Y esto cuando ya llega a una situación carcelaria se incrementa. Es cierto, van a haber muchísimo más lesiones a los derechos fundamentales de estos presos, pero tengan en cuenta que ellos son los que provocaron esta situación. Entonces, bueno, cuando se analiza la realidad, hay que ver mucho más factores que los que usualmente se tratan. Bueno, muy bien, porque de hecho estaba pensando ahora que la profesora Yania y ahora que vos has dicho esto, pues los presos están aislados, ¿no? Se entiende que estarían fuera de ese peligro, que ese aislamiento por sí mismo los hace invulnerables. Sin embargo, el personal que ingresa, las visitas y todo ello, quizás ahí lo que hace falta sería más que quitarles la pena o suspenderla, pues tener mejores medios de control para las personas que ingresan a la cárcel. Ahora, también es cierto que tampoco podemos medir y no hay un statu quo aquí entre nosotros, cada quien puede decir lo que guste, ¿verdad? No podemos, en Chiapas existen a veces gente privada de su libertad que lleva 17 años en prisión preventiva, personas indígenas, personas de escasos recursos que no han tenido una adecuada defensa. Entonces, tampoco podemos medir igual porque no estamos en un plano de igualdad y esta pandemia pues nos lo recuerda. Bueno, muy bien, gracias profesor, muy interesante. Pablo Sánchez, amigo. Bueno, comparto lo que se ha dicho, simplemente aprovechar el tiempo para hacer algunos aportes a lo que ya han referido, digamos, todos convenimos en el diagnóstico de las Américas sobre el estado paupérrimo que tiene el sistema penitenciario y las condiciones de hacinamiento, el exceso del poder punitivo de algunos estados, la falta de condiciones dignas y humanas en la ejecución del cumplimiento y en la ejecución de las condenas. Pero yo quiero marcar dos cosas, sumar a esto que decía el profesor muy bien, Manuel. La primera cuestión, hay que ver cómo educamos y formamos mejor a los operadores jurídicos, sobre todo al Ministerio Público y a los jueces.
La mayoría de los países hemos sido condenados por no saber derechos humanos, en la aplicación de derechos humanos. Por ejemplo, el caso Fornerón del 2012, Fornerón contra Argentina, obiter dicta, la Corte manda a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa a estudiar la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, nosotros tenemos esta realidad que los operadores, quienes están a cargo de ejecutar, de trazar las líneas, o los que llevan adelante el control de la ejecución de las penas, han sido también condenados a formarse en derechos humanos. Acá tenemos una deuda importante, cultural y educativa, sobre la formación, y que lo está diciendo la Corte Interamericana desde hace varios años. Así que eso es un problema. Y la otra cuestión, que tiene que ver con las cartas constitucionales, como dice, lo venía planteando Carlos Santiago Nino y también lo venía planteando Roberto Gargarella, de cuál es la realidad constitucional de las Américas, ¿no? La realidad es que, para bien, sanamente, se han ido, la parte dogmática de las constituciones, se han ido ampliando, se han ido reconociendo derechos de tercera, cuarta generación, y la parte dogmática ha quedado bastante inflada, importante el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, pero lo cierto es que la máquina que tracciona el poder, no sé quién tendrá el micrófono activado, ese animal. ¿Cómo? Se oye que ladra un perro muy fuerte. Sí. Entonces, estamos cada uno en su casa, así que es entendible. Entonces, digo, si la máquina que tracciona y garantiza poder es la misma del siglo XVIII, XIX, un poder ejecutivo deslegitimado, porque el 84% de la población de América Latina no cree en los jueces. Entonces, y lo hemos ido empoderando, pasando de operadores deónticos del juez puede al juez debe. En las legislaciones se ve un empoderamiento del juez, y también ese empoderamiento ha ido acompañado de una deslegitimación social de las instituciones. Hoy las instituciones que más prestigio gozan son las universidades, pero el resto de las instituciones políticas están muy deslegitimadas. Entonces nos tenemos que preguntar si tenemos que rediscutir el sistema de poder que debe garantizar los derechos humanos fundamentales, que es esta división vetusta, anacrónica del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y aumentar los controles políticos, institucionales, para ver si las estructuras administrativas realmente van a ser eficientes, porque de nada sirve tener una linda carta convencional o constitucional de derechos humanos que termina siendo una linda promesa por cumplir, y en la realidad vemos marginación y vulnerabilidad. Eso. Muy bien, muy bien. Aquí yo no sé si podríamos decir, al menos en México se maneja por el actual gobierno reiteradamente, que estamos viviendo una situación por los gobiernos neoliberales que han precedido al actual gobierno, porque han desmantelado, se han dedicado a desmantelar los sectores públicos y han privatizado la mayoría de las empresas, el negocio de las medicinas, de las farmacéuticas, etcétera, hospitales que únicamente construían el edificio, pero que no tenían instalaciones, no tenía personal médico. De hecho, en México hay una deficiencia de médicos actuales. El presidente de la República ha convocado a todos los médicos que inclusive tengan de 60, 65 años y que no tengan una enfermedad, a contribuir para poder paliar esta situación. Entonces, no sé, ahí en relación a lo que nos dices, Pablo Sánchez, ese divorcio entre las cartas convencionales, las cartas constitucionales y la realidad, la estructura social de nuestras instituciones para hacer frente y dar el beneficio que los estados se comprometen internamente y a través de convenios, ¿verdad? Es muy interesante también reflexionar, porque yo creo que independientemente de la pandemia que estamos atravesando, ya se podría decir que antes de esta pandemia el Estado no tenía la capacidad para dotar a toda la población plenamente de una protección del derecho a la salud.
Doctor Pablo Villalba, adelante, Sí, desde Encarnación, Paraguay. Estoy tomando mi cafecito en la taza. Excelente, excelente. El Congreso Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional. No es tereré, ni es mate, es café, café chiapaneco. Adelante, doctor. La pregunta es muy interesante y la verdad que da para reflexionar y mucho, sobre todo me refiero a la primera, que es la cuestión de los presos. Y aquí hay que tener en cuenta una acotación. Ninguna sociedad en el mundo hasta hoy día ha sabido solucionar el problema de las penitenciarías. O sea, partamos de una perspectiva que no es solamente latinoamericana. Ninguna sociedad en el mundo ha construido un buen sistema penitenciario. Y si alguno lo ha hecho, bueno, pues tendríamos que tomar como medida para asimilar eso que han hecho en otros lugares, que lo han hecho bien, pero lamentablemente en ningún lugar del mundo se ha realizado una buena reforma penitenciaria. El segundo aspecto que me parece muy importante es que, si bien es cierto que reportan a clases vulnerables, también es cierto que en este momento, como poniendo en una balanza y ponderando a quién tengo que proteger más y quién tengo que proteger menos, me preocupan más los que están en libertad y no tienen ninguna asistencia del Estado que aquellos que están privados de su libertad por haber cometido algún ilícito. Ya encima hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de estas personas que han cometido algún ilícito, evidentemente estamos hablando de lugares donde en realidad todavía no se ha detectado contagio con el coronavirus. Paradójicamente, estas son cuestiones paradójicas dentro de todo esto que nos toca vivir. En las penitenciarías, por lo menos de los países que conozco, todavía no se han reportado ningún caso de coronavirus en penitenciarías. Así que podríamos hasta decir que en las penitenciarías relativamente se encuentran seguros. Ahora, claro que hay que solucionar el problema penitenciario, que se requiere de otra tratativa y de otra ponencia totalmente distinta. Pero evidentemente que con todas estas cuestiones que están sucediendo, yo creo que lo importante en este momento es preocuparse por aquellas personas que están en libertad y que no tienen atención del Estado. Con relación a la cuestión de la segunda pregunta, que refería técnicamente a qué hacía cada uno de los países, en el caso de mi país, Paraguay, ha decretado de emergencia sanitaria, cierre de las fronteras, y la verdad que se está viviendo una situación de acatamiento casi en un 90%. Los índices incluso que estamos teniendo ahora de contagio son bastante bajos. Somos uno de los pocos países que podemos contar esa realidad, y que ojalá esto también puedan ser contados por otros países. Pero bueno, acá se cerró completamente las fronteras, no hay prácticamente circulación, y eso ha hecho que en base al aislamiento tengamos algunos resultados que son positivos. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido un informe del Ministerio de Salud que ha dicho que hemos tenido 0 contagios en Paraguay. La verdad que es bueno decirlo, que en algunos lugares se están cumpliendo relativamente bien estas medidas de aislamiento, porque no hay otra solución por el momento. Entonces, un poco por ahí iba la respuesta que pedían de las dos preguntas. Agradezco mucho las dos preguntas que han sido realizadas. Muy bien, doctor, muy bien. Queremos agradecer a todos los que han participado con sus preguntas. Las he tratado de resumir. Manuel Arnubio Vargas, del municipio Neiva de Colombia. También a Karen, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Mariana, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Todos los que han participado, más o menos José Luis Valles, para todos, ¿no? Es una pregunta que dice: considero que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud a los reos. Bueno, ya la contestamos. Quisiera, para terminar, y agradecer la participación de ustedes, si nos pudieran dar la conclusión en este primer panel, que pudiéramos resaltar en 3, 4 minutos, ¿cuál sería la conclusión? Yo voy a adelantar algo de mi conclusión. Yo creo que la mayoría de la gente tenemos que dar un sentido positivo, porque realmente nos han bombardeado de información mala, de información negativa. Tenemos que salir adelante. Todos estamos cómodamente en sus casas. Los que podemos hacerlo así, algunos tienen que salir a ganarse la vida, pero de una otra manera
la solución la tenemos en las manos, ¿no? Entonces, la solución la tenemos en las manos, afortunadamente previniendo. Y sí, esta pandemia nos sirve, una cosa interesante que nos sirve mucho es para reflexionar que así como vamos, las consecuencias de nuestros actos social e individualmente habría que reflexionarlo. Ya lo dijo el doctor Pablo Villalba, que el responsable de esta crisis es la propia humanidad, que atenta con la humanidad. Por eso el discurso de los derechos humanos, podríamos decir, es un discurso no solamente de respeto, de empatía hacia el otro, sino de la propia subsistencia como especie del ser humano, como los demás seres vivos y el propio planeta, que de una u otra manera se ve mermado por nuestras conductas exageradas de tener satisfactores, de tener explotación, más allá de las propias necesidades. Las desigualdades en nuestros países son abismales. En México más de 53 millones de personas viven en pobreza, de las cuales el 10% vive en pobreza extrema. Estamos hablando de 53 millones, que casi es la población total de Colombia, es mucho más la población de Paraguay y casi es la de los países hermanos de Argentina y Perú, es decir, es mucha gente. Entonces, esta desigualdad nos viene a reflejar en esta crisis que realmente nos tiene que dar lo bueno de aprender a vivir de otra forma, respetándonos más y tratando de dar a todos el lugar que se merecen y sobre todo saber que somos vulnerables por muchos sentidos y que a pesar de que hemos sido o creído que somos el rey del planeta, pues también tenemos nuestras vulnerabilidades. Bueno, en ese mismo orden pediría a la doctora Yania, después al doctor Bermúdez, a Pablo Sánchez y a Pablo Villalba, que nos dieran sus conclusiones. Adelante, Yania, gracias. Bueno, creo que se desconectó. Para este momento final, yo tengo apenas algunas consideraciones. Yo pienso que esta crisis pandémica global nos presenta que tenemos, por un lado, un destino común como humanidad, como bien habló mi querido colega Pablo Villalba. Y por otro lado, sufrimos todos, somos víctimas de riesgos comunes. Entonces, lo que quiero decir es que tal vez ha llegado la hora de suplantarnos los viejos debates entre los relativistas y los universalistas, entre los constitucionalistas y los internacionalistas. Porque tenemos que percibir que podemos tener un derecho nacional internacionalizado. Por ejemplo, ¿qué el Brasil puede dar como ejemplo con su sistema universal de salud, que se llama SUS, para los otros países? Y tenemos, por otro lado, un derecho internacional contextualizado. Es esto que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, entregando a nosotros documentos orientadores para las prácticas nacionales. ¿Por qué? Porque entonces yo, que soy una teórica estudiosa del cosmopolitismo jurídico, tengo que decir que por un lado tenemos un cosmopolitismo de separación y por otro tenemos un de interacciones. En el cosmopolitismo de interacciones tenemos que pensar todos juntos y tenemos que verificar que para, por ejemplo, los grupos más vulnerabilizados de nuestras sociedades, como bien ha mencionado la resolución número 1, que son los mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, por ejemplo, alerta del ONU muestra que la violencia contra la mujer ha explodido y que, por ejemplo, en São Paulo hay un agravamiento de las violaciones contra las mujeres en 44%. Pero si ustedes fueren a mirar todo el mundo, hay una curva ascendente
que hasta hoy no se ha interrumpido de violencias de género. Entonces, tenemos que mirar nuestros países en momentos de emergencia para verificar cuáles son los más vulnerabilizados, porque los tradicionalmente vulnerabilizados se encuentran en una condición más grave do que anteriormente a los decretos de estado de excepción, de emergencia sanitaria, etc. Entonces, para finalizar, yo pienso que tenemos que construir nosotros, profesores, Pablo, de Argentina, de Paraguay, todos nosotros, de colega de Perú, Jaime, todos los estudiantes, pensar en un cambio en la idea de soberanía, para pasarmos, para irnos de una idea de soberanía solitaria para la concepción de una soberanía solidaria, como bien habló nuestro colega Pablo. Y la salud es un bien y un derecho universal. Por lo tanto, como el virus, ella no conoce fronteras. Muchas gracias. Adelante, doctor Bermúdez, por favor. Muchas gracias. Consulta, ¿son de 10 minutos? Es la parte breve. 3 minutos, 4. Gracias. Ya, perfecto. Para finalizar en esta parte inicial, entonces, sí, estamos en un contexto totalmente nuevo, en una situación casi parecida a una guerra, porque van a redefinir muchas cosas. Pero esto me permite indicar, hay un proceso evolutivo en toda la humanidad, que de las grandes crisis han habido cambios que han afectado a una realidad social, económica, política determinada. ¿Correcto? La caída de Roma significó el inicio de la época medieval, la crisis del concepto de Estado, pero elevó un concepto diferente, que es el concepto de fe, el concepto de dogma, con la cual la Iglesia Católica dominó la Edad Media. Y esta Edad Media cayó porque las ciudades comenzaron a progresar y las profesiones comenzaron a enfatizar un poco más la ciencia, y con el descubrimiento de que el planeta era redondo, los viajes de Colón, la invasión a América y todo el oro y plata que se llevó a Europa, provocó un cambio totalmente diferente, ¿correcto? El manejo del poder ya era mucho más centralizado, existían ya las monarquías que de alguna manera iban a dominar el mundo y el concepto de poder cambió. Pero este concepto de poder también provocó otra crisis. Los estados absolutistas, Rusia y Francia, y por eso no es casualidad del destino, son las que provocaron grandes revoluciones. La Revolución Rusa y la Revolución Francesa en sus momentos provocaron grandes cambios. Cambios significativos a tal nivel que reconfiguraron nuevamente el concepto de poder, y sobre esta base el pueblo, ya con la Revolución Francesa, comenzó a tener la soberanía. Y sobre este manejo de soberanía, el manejo de un concepto republicano que aportó los Estados Unidos de América, provocó una reforma total. Y fíjese que gracias a una situación grave como la Segunda Guerra Mundial, que en realidad es la continuación de la Primera, porque solo un periodo de cese muy breve, se generaron también cambios. A raíz de las graves violaciones a derechos humanos, que en esa época no existían todavía como tales, ni siquiera se había revalorado los derechos fundamentales que teóricamente e históricamente eran mucho más anteriores, el concepto de dignidad cambió. Y prueba de ello es que, por ejemplo, Churchill acuñó el concepto en 1948 de genocidio, porque antes no tenía nombre estas acciones. Y ahí se revaloró el concepto de dignidad, el concepto de persona, y sobre esta base volvió a enfatizarse, ¿qué cosa? Derechos naturales sobre las leyes que hacían los hombres. Y esto provocó la crisis de una teoría que hasta ese momento era muy importante. Kelsen se dio cuenta, pues, que efectivamente su postulado filosófico y teórico tenía una falencia, y al final se terminó cambiando la perspectiva histórica a nivel mundial, porque comenzaron, ¿qué cosa?, a cambiarse el valor formal de la ley para poder darle una mayor vigencia a los jueces para que puedan interpretar estos hechos. Comenzaron a surgir, ¿qué cosa?, los sistemas interamericanos, los sistemas interregionales de protección de derechos humanos, Tribunal Europeo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se reconfiguró todo.
comenzaron a existir y comenzaron a visualizarse los derechos de diferentes poblaciones en estado de vulnerabilidad o en riesgo. Poblaciones indígenas, migrantes, niños, mujeres, etc. Y todo esto va cambiando. Y a medida de lo posible, el coronavirus ha provocado un golpe tal que prácticamente va a obligar a los estados a redefinir sus políticas, no solamente frente a la población, sino a nivel internacional, y va a cambiar. Y probablemente estemos ante el advenimiento de una nueva era. Y esto, de una crisis, se puede encontrar eventualmente la solución a problemas que ya teníamos y que recién han sido vistos. Perfecto. Lo único que no cambia es que todo cambia. Nada más que ahora estamos en un hoyo negro, ¿no? Podríamos decir. Todos los días el propio planeta se mueve, se expande en el universo, pero esto sí ha sido como una nueva ruta que tendremos que seguir. Yo creo que esa sería la nueva ruta de la humanidad después del coronavirus. Y el planeta está mejorando. Sí, y algo también, antes de que los profesores Pablo, algo que no hemos tocado y que también se me hacía interesante, pero no quiero dejarle mencionar, es la discriminación que genera la pandemia. Sí. Recuerdo que en México surgió la influenza y muchas veces en algunos países hermanos, pues le decían hasta la gripe mexicana, ¿no? Sí. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, en lugar de que sea una crisis humana, de todos somos vulnerables, pues a veces le ponemos la nacionalidad. Yo creo que ese fue un cambio por lo cual se le adjudicó el nombre de COVID-19, para no estigmatizar, ¿no?, que había surgido aparentemente en China, ¿verdad? Pablo Sánchez, por favor, adelante, profesor. Bueno, gracias. En primer lugar, sumarme a lo que dijeron los profesores que me precedieron en la palabra, comparto sus análisis. Me parece que estamos frente a una calamidad, ¿no? Y digo calamidad y no catástrofe porque en la calamidad, en el íter de la causación interviene el hombre. Acá somos corresponsables, hay una participación directa, como lo dijo Pablo Villalba también, de la humanidad. Es importante hacer una autocrítica profunda como seres humanos y el rol que tenemos con la naturaleza. Y digo con esto porque tal vez sea realmente el momento de empezar a discutir en serio, los derechos en serio, sobre pasar de un paradigma antropocéntrico a uno biocéntrico o geocéntrico. Esto trae enormes implicancias. Tal es así la discusión misma o la puesta en crisis del concepto de soberanía, porque los problemas globales como la contaminación no conoce fronteras, el virus no conoce fronteras. Entonces, la necesidad de rediscutir los sistemas de poder y las autoridades para abordar los problemas con cierta complejidad, que la complejidad implica y exige la composición interdisciplinaria de cuerpos científicos, porque si vos tenés un problema científico complejo, evidentemente la interdisciplinariedad se impone porque la complejidad te lo da el fenómeno interdisciplinario. No podés vos tener una visión monótona, ¿sí?, objetiva de un fenómeno que necesita de varias disciplinas. Entonces la composición, otro desafío de los derechos humanos, es la composición interdisciplinaria de los equipos. El otro desafío es, a partir de ahora, ¿qué rol le vamos a dar a los intelectuales, a los científicos? Si vamos a empezar a escuchar, si las directrices que tracen los científicos y los resultados de las ciencias van a ser parte de las decisiones y del trazado de las políticas públicas. Nosotros tenemos más de 1.300 informes de calentamiento global en la ONU. Ninguno atendido. Y estos informes que yo decía sobre el padecimiento de pandemias posibles, también eran previos a la pandemia. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el rol de los intelectuales y los científicos en la toma de decisiones? ¿Van a tener un peso específico o no? ¿Vamos a rediscutir el sistema de control político para la toma de decisiones con mayor participación ciudadana o no? Digamos, ¿la cooperación internacional va a ser una realidad o va a seguir siendo una linda promesa o una poesía? Entonces, yo digo, con esto, para terminar, creo que los estados y las comunidades debemos empezar por la universidad, haciendo grandes preguntas,
sobre cuál es la idea de lo humano, empezar a ser parte de la solución y no del problema, y pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy excelente frase. Parece ser que la lucha política, las elecciones coyunturales, como se ha mencionado, es un tema, el coronavirus, más bien como una herramienta político de golpeteo, que la unidad entre las fuerzas políticas de los países para sumarse a la solución, más que a la confusión. Doctor Pablo Villalba Bernier, por favor. Sí, bueno, para felicitar a todos los panelistas, la verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de estar en un foro como estos, y compartir casi con todos las mayorías de las afirmaciones, porque en realidad creo que hay un consenso casi generalizado de cómo se tiene que visualizar la problemática. Me estaba faltando el análisis de la amiga Yania respecto a la visión global, que al final lo dijo, así que me encanta porque es algo del cual no tienes muy acostumbrado, Yania. Y también me encantó mucho la última definición del profesor Pablo con relación a su última frase, la verdad que es muy apropiada. Nosotros queremos terminar con la exposición citando algunas cuestiones que nos parecen fundamentales dentro de este marco de nuevo contrato social que creo que se tiene que comenzar a dar. Fundamentalmente, y voy a simplemente a tirar tips porque ya no me queda tiempo, es una visión, mirar todo a partir de una visión humanista donde se proteja por sobre todas las cosas la dignidad humana. En un segundo lugar, un aspecto que es muy pero muy trascendente, me parece que de una buena vez por todas, en Latinoamérica tenemos que ser capaces de construir el modelo teórico latinoamericano, un modelo teórico que desde aquí se podrá transportar al exterior, un nuevo modelo teórico que supera el positivismo y que básicamente sea construido sobre un no positivismo. No hay otra salida. Hoy día, si algo nos muestra esta realidad, es que no podemos seguir con posicionamientos teóricos que ya han sido absolutamente superados. En tercer lugar, un replanteamiento de dónde debe estar el norte. Los principios básicos sobre los cuales tenemos que defender es técnicamente hoy construir una nueva sociedad sobre una igualdad sin discriminación, no una igualdad de escritorio. Y cuando hablamos de igualdad sin discriminación, incluye lógicamente a todos los que están en sectores vulnerables, entre ellos la relación con la pregunta anterior, los presos, los detenidos en penitenciarías. También sobre el principio de solidaridad y sobre todo sobre un diálogo fecundo, permanente entre las distintas organizaciones internacionales. En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la cooperación internacional. Lo que pasa en China nos afecta a nosotros, así como lo que pasa en Latinoamérica afectará al resto del planeta. No podemos seguir pensando en compartimientos estancos y en límites territoriales cuando nos damos cuenta que esto ha superado todo lo previsible. En quinto lugar, se tiene que tener muy en cuenta el multilateralismo. En sexto lugar, el cumplimiento de las DES, que ya dejaron de ser de derechos económicos, sociales y culturales, y hoy día han pasado a ser derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. E incluso se le podría agregar alguna sigla más a futuro. En séptimo lugar, preservar las fuentes de trabajo. En octavo lugar, acceso a una información veraz y confiable. Y finalmente, en un tópico que a mí me resulta muy, muy trascendente, es respecto al ámbito tecnológico. De una buena vez por todas debemos comenzar a analizar que el acceso a Internet debe ser un derecho humano. El acceso a Internet debe ser un derecho humano. Para finalizar, al COVID, señores, se le combate sanando, pero también previniendo, quedándose en casa. La ciencia jurídica le resta percatarse de estos nuevos postulados, poniéndose a tono con la nueva realidad. Después de este tipo de foros, tenemos que salir absolutamente fortalecidos, con mayor empuje, con mucha positividad, teniendo en cuenta que tenemos que rendir honor a todos a esas 165.000 almas que ya no están con nosotros, que también eran seres humanos como nosotros. Así que, señores, a resurgir de las cenizas. Creo que los latinoamericanos y el mundo se merece un replanteamiento de las cosas, un replanteamiento de las aguas para mirar al futuro. Y vuelvo a terminar como había comenzado. Salus populi, suprema les est. La salud pública es la ley suprema de la República. Gracias.
Bueno, y con esto damos por terminado este interesante panel. A nombre de nuestro rector, el doctor Carlos Natarén Mandoyapa, queremos agradecer a todos ustedes por su atención. Asimismo, agradecer a los ponentes Manuel Bermúdez de Perú, Diana Saldaña de Brasil, Pablo Villalba Bernier de Paraguay, Pablo Sánchez de Argentina. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros.